Eh, en el último programa sostuve una conversación con Maino Freire acerca de su libro Altas Voces de la Literatura Peruana y Latinoamericana. Voy a entresacar de este libro algunas citas citables y algunas cosas, noticias, datos, anécdotas que me parecen significativos, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando Freire se ocupa del gran poeta Pablo Guevara, veo que Pablo dice pues que ya se ha tenido que resignar y si va a tener que ir a la tumba así, ha tenido que resignar a no saber por qué. Para él es un enigma, ¿no? A no saber por qué, según veo aquí, ¿no? Al bolerista Ortiz Tirado le decían doctor, ¿no? Y Pablo de Guevara dice que ignora completamente por qué a Ortiz Tirado le decían doctor, ¿no? Y dice, bueno, me iré a la tumba sin saber por qué le decían doctor. Mi querido Pablo, todavía no te vayas a la tumba y yo te voy a informar por qué decían doctor a don Alfonso Ortiz Tirado. Bueno, le decían así por la sencillísima razón de que era médico, era un ilustre galeno, dirigía una clínica en México, era un hombre muy humanitario, era una persona pudiente, venía aquí anualmente a ofrecer en el Teatro Municipal un recital de sus mejores canciones, no era un bolerista, cantaba sí uno que otro bolero, pero era un tenor de una dulcísima voz, que cantaba con un gusto extraordinario. Era un hombre de buena estampa, muy amable, muy distinguido. Todo Lima, es decir, todo Lima, la Lima de entonces, ¿no? Que sabía realmente apreciar la música lírica, iba a verlo al Teatro Municipal. Yo mismo he ido. En los discos de larga duración de vinilo, de 33 revoluciones por minuto, hay más de un disco, ¿no? Que reúne las mejores canciones interpretadas por el doctor Alfonso Ortiz Tirado. De modo que ya sabes, mi querido Pablo, por qué le decían doctor a Alfonso Ortiz Tirado. Después veo que Freire usa un adjetivo que ya actualmente prácticamente no tiene usuarios, pero que los tuvo hace pues unos 80 años, ¿no? Y tal vez hace un siglo, ¿no? El adjetivo de qué se trata es ófrico. Aquí en la página 46, ¿no? En la página 46 dice, aunque no todo fue ófrico. Quienes desconozcan el significado de este adjetivo que solía usar don Abraham Valdelomar y asimismo José Carlos Mariátegui, consulten por favor el libro Peruanismos de Marta Hildebrand y ella dedica en ese libro todo un artículo al adjetivo ófrico. Me sorprendió, ¿no? Porque ahora ya prácticamente nadie dice ófrico, pero veo que Freire lo dice, ¿no? Y me parece bien. Luego aquí hay una anécdota de Alberto Ureta, ¿no? En la página 57, una anécdota de Alberto Ureta, muy interesante, ¿no? Dice, cierta tarde una niña, muy niña aún y muy bonita, se le acercó a Alberto Ureta para pedirle que le comprara un número de la suerte. Vio él en la niña algo que lo fascinó y que atribuía a una cualidad especial. Eran los ojos extraviados. Ella era bizca. Desde ese entonces quedó prendado por completo, puesto que eran los primeros ojos de esa naturaleza que veía en su vida, siendo muy joven aún e inexperto.
A ella es a quien dedica sus primeros poemas, dando atribución a este relato de sus primeros pasos dentro de la literatura. ¿No? Entonces tuvo este flechazo, ¿no? Y la razón de ello fue una niña visca, ¿no? Entonces, este fenómeno de sentirse súbitamente prendado, esta brusquedad del enamoramiento, se puede producir, pues, no son las más diversas circunstancias, sino por cosas que normalmente no serían atractivas o no serían motivo de un prendamiento, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no? Vio a esta niña bonita y visca, ¿no? Y se prendó de ella, don Alberto Ureta. Muy interesante. Luego acá hay unos versos de un excelente poema de César Lévano, el ilustre periodista. Tiene un poema que dice: escrito en el sepulcro de un gran lobo de mar, y los versos que se citan aquí rezan así: el lobo de mar amaneció en la isla muerto, su miembro viril como una proa o un clavel, vale decir, como el coraje de mi padre, ¿no? 20 de nota para César Lévano y mis más cordiales saludos a este gran poeta y excelente periodista, ¿no? César Lévano. Luego aquí hay dos cosas relacionadas con el célebre poeta Martín Adán. Él decía que era como el caballo de paso, que puede resistir el hambre pero no la sed. Así también yo, decía Martín Adán, me la puedo pasar sin comer pero no sin beber. Yo no puedo vivir sin beber. Sin comer sí, pero sin beber no. En este libro, en la página 215, y haciendo un juego con el título del poemario de los sonetos a Chopin, poemario Travesía de Extramares, si la cámara por favor toma, lo mostré la vez anterior, pero esta es la edición original, Travesía de Extramares. Bueno, aquí veo que Gregorio Martínez dice que no es travesía de extramares, sino travesía de extravares, ¿no? No es travesía de extramares, sino travesía de extravares, ¿no? Bueno, pero tomaba muchísimo, pues, Martín Adán, ¿no? Pero era un jarro firme, ¿no? Es decir, qué manera de tomar. Después cuenta una anécdota muy interesante. Dice que en ese café de la calle de los Huérfanos estaban reunidos, ¿no? 3 o 4 intelectuales. Estaba don Juan Mejía Vaca, Alberto Escobar, Sebastián Salazar Bondi y Luis Jaime Cisneros, ¿no? Un cuarteto, pues, de polendas. Todos ellos literatos y todos ellos, por cierto, hablando de literatura. Y entonces en ese momento se presentó Martín Adán. Entonces le dijeron, ven, siéntate. Y entonces Martín Adán se negó. Y cuando le hubieron de preguntar por qué no quería compartir la mesa con ellos, dijo, no, demasiados cojudos para un mismo tema. No. Y se fue, ¿no? Muchos cojudos para un mismo tema. Efectivamente. Yo veo, y esta está muy buena la observación, ¿eh? Yo veo esto, por ejemplo, en algunos paneles, ¿no? Que se hacen en televisión, y entonces para ocuparse de un asunto, de un tema, ¿no? Invitan a 5 o 6 personas, ¿no? Y entonces ahí también convendría decir lo mismo que dijo en esa ocasión Martín Adán, demasiados cojudos para un mismo tema. Basta con uno. Vean, yo he hecho alrededor de 350 programas y creo que 1 o 2 veces he invitado a más de una persona, pero así excepcionalmente, ¿eh? Porque creo que más de una persona no, suficiente con una persona. Entonces le doy toda la razón a Martín Adán, pues, ¿no?
cuando vio, y ojo, vio pues a gente pues como Sebastián Salazar Bondi, Alberto Escobar, Luis Jaime Cisneros, es decir, gente de selección, Mejía Vaca, todos de primera, no todos mundialistas, y sin embargo le dicen, no, no, demasiados cojudos para un mismo tema, adiós, y se largó. 20 de nota para Martín Adán, aunque nunca le hubiera gustado eso del 20 de nota, porque él en la casa de cartón dice 20, nota sospechosa, 20 en el cuaderno dice, no, nota sospechosa, dice. Bueno, luego acá también veo una observación muy buena de Sebastián Salazar Bondi, en la página 166, ¿no? Y dice, hablando de Lima lo horrible, ¿no? Habla de que esta es una sociedad epicúrea y abdominal y que el único calor que conoce la oligarquía de Lima es el calor de la digestión. Muy bueno. Y después acá se lee, para despedirse le pedimos a Sebastián unas palabras para la juventud universitaria. Y entonces Sebastián cita una frase del polígrafo mexicano Alfonso Reyes, que dice, quiero el latín para la izquierda. Qué buena, ¿no? Quiero el latín para la izquierda. Sebastián Salazar Bondi quiere el saber para los que se rebelan. Para que los que se rebelan sepan, no ignoren, para que estudien. Un eco de esta excelente observación, de esta excelente frase de Alfonso Reyes, quiero el latín para la izquierda. Rebélense, yérganse, pero sepan, infórmense, estudien. Muy bien, absolutamente de acuerdo. Luego aquí hay una anécdota también de José Antonio Bravo, en la página 204, dice que había recogido, ¿no? 18 leyendas amazónicas, ¿no? Y que hay una leyenda de la chicharra, la leyenda de la chicharra incestuosa o pro-incestuosa, porque si te pica ese enorme insecto, para salvarte de su veneno tienes que fornicar de inmediato con la mujer que estuviera a tu lado. Así fuera tu hermana, así fuera tu madre. Contaba la leyenda, salía de la boca de los indígenas, ¿no? Cosas parecidas, recordarán ustedes, ha contado Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Y yo he referido aquí, por ejemplo, los orgasmos que, según Francisco Izquierdo Ríos, produce la copulación con las bufeas, ¿no? O sea, con las delfinas, ¿no? Y entonces dicen los naturales amazónicos que por eso, cuando uno va a buscar a las bufeas hay que ir acompañado, porque el orgasmo que producen es tan violento que uno se queda privado, entonces alguien tiene que estar ahí al lado pues para reanimarlo, ¿no? Y para que recobre el conocimiento, así son, ¿no? De violentísimos los orgasmos con bufeas. Bien, luego acá, por supuesto, esa estrofa linda de Jorge Luis Borges, ¿no? Y la maestría divina, en la página 299, dice, a Borges le basta escudriñar los misterios de su noche constante para decir, y aquí está la estrofa, nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Ah, excelente. Luego acá, cuando logró, aquí en Lima, ¿no? Porque como él contó en la entrevista, no lo pudo hacer pues en Cuba, entrevistar a Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén le contó haber conocido a César Vallejo. Y dice Guillén, conocí a César Vallejo en Madrid
y luego estuvimos unas 3 veces más en París, en el Hotel Sebastopol. Y cada vez que me veía me decía: negro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, negro? Palabra reivindicada por Vallejo desde entonces. Dato interesante para los vallejistas, ¿no? Y para los vallejólogos, ¿no? Yo no soy especialista en Vallejo, he hecho una que otra contribución, unas cosas menores, por supuesto, pero no me considero pues vallejista, pues en absoluto, ¿no? Pero este dato me parece interesante, ¿no? Que le decía: negro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, negro? ¿No? Palabra reivindicada por Vallejo desde entonces. A propósito también de Vallejo, ¿no? Y esto lo mencionamos en la conversación con Freire. Don Estuardo Núñez había publicado en 1938 su libro titulado Panorama Actual de la Poesía Peruana, y dice que este libro estaba en la cabecera de la cama de Vallejo en el momento de su muerte. Esto es lo primero que le refirió a Freire don Estuardo Núñez, que actualmente tiene la friolera de 92 años y va a las presentaciones de los libros, circula libremente, lucidísimo, realmente un caso extraordinario, ¿no? En la página 334, lo que Osvaldo Reynoso le dijo al crítico Wolfgang Luchtin acerca de la crítica literaria, ¿no? Esto lo cité el otro día, pero lo voy a volver a citar porque creo que es importante. Dijo Reynoso: esta gente que hace crítica literaria, ¿qué concepción tiene del valor literario? Yo creo que sería formidable que tuvieran una concepción reaccionaria, pero da la casualidad que ni siquiera eso, sino simplemente para ellos no existe el valor y el disvalor. Lo único que existe para ellos es sacar de la mierda a este fulano que se atreve a publicar esto y a decir tal y tal cosa. De manera que crítica en el Perú no existe. No, yo no estoy de acuerdo con Reynoso en este punto, ¿no? Creo que sí existe. Lo que pasa es que los que realmente ejercen una crítica objetiva y hasta donde se pueda, ¿no?, imparcial, son los menos, ¿no? Los más quizá estén en este grupo que vilipendia Reynoso y tal vez, no sin tal vez, y con razón, ¿no? Pero hay uno que otro que sí, que como crítico merece respeto, ¿no? Pero son muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y además, como yo dije también en la conversación, yo mismo, pero es que me considero en todo caso pues un crítico menor, ¿no? Y yo mismo he notado ya tantas veces una tremenda susceptibilidad entre los autores, entre los novelistas, los cuentistas, los poetas, ¿no? Es decir, uno dice esto o lo otro y uy, le llueven denuestos, o contrario census, si uno habló bien, ¿no?, le llueven elogios. Es decir, hay una polarización tremenda, ¿no? Pero tremenda. Después aquí por último veo que el investigador alemán Martin Lienhardt es usuario del substantivo cronística, y esto lo vengo a sumar yo a una serie de otros sustantivos de la misma familia, ¿no? Cuando yo publiqué mi libro sobre gallística, ¿no?, mencioné que por qué no admitía la academia el vocablo gallística si había admitido balística, cuentística, novelística, logística, etcétera, ¿no? Y además hay una serie de otros que también podría admitir, como paisajística, tanguística, muralística, balsística y muchos más sustantivos de ese orden, ¿no? Y aquí veo cronística, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, eso es todo.
por lo que concierne a la presente miscelánea. Y rápidamente para terminar, no, eso no es todo. Rápidamente para terminar, publicaré la recepción de los siguientes envíos. En primer lugar, el libro de Osvaldo Medina, que en el siguiente programa estará con nosotros, titulado El Achoramiento, que es este libro. El Achoramiento de Medina. En segundo lugar, el libro de Germain Doig, titulado El Desafío de la Tecnología. Más adelante también el autor estará con nosotros. El Desafío de la Tecnología de Germain Doig. Después, una obra multiautoral de la Universidad de Lima, titulada Metodología de la Ciencia Política. Metodología de la Ciencia Política, una obra multiautoral. Y por último, el último número de la revista Márgenes, que publica SUR, Centro de Estudio del Socialismo, y que es el último número de Márgenes. Bien, ahora sí, eso es todo por hoy y será hasta el siguiente programa.